Tengo una trabajando en un torno allá que está aprendiendo tornería, después caminando con mi profesionalidad. ¿Hablas vos? Eh, Hicimos, bueno, ¿Sabes lo que hay que decir? sí, miércoles 18, estamos en la escuela ahora. Fecha, entrevistado, entrevistadores y filmador. ¿Cómo te llamas? Abraham Kripitzer. Creepyser. Puedes decir tu nombre y no me sé. Sí, sí. Javier Pará. Furman. ¿Te lo acordás? No, Javier vos Burman. decís algo. No. Bueno, hoy es el día 18, miércoles. Estamos en la Escuela Técnica ORT entrevistando a Abraham Creepyser. Yo y Javier, Mayra Vanina Resnick y Javier somos los entrevistadores y Paloma es la filmadora. Fue un buen intento. No me acuerdo. Bueno, ¿nos puede repetir de vuelta su nombre? Abraham Kripitzer. ¿Y dónde nació usted? En Kremenets, ¿En qué año? Polonia, era Polonia, ahora es Ucrania. ¿En qué año fue eso? Nací en el 20. Y más o menos cómo era en ese momento. Ahora voy a contar cómo fue mi ciudad, para que se den cuenta de dónde venimos. O sea, de la época, ¿cómo era? Primero quiero decir que estoy muy encantado de haberme invitado por acá, porque toda mi vida fue ligada a la escuela ORT y la quiero mucho, porque muchas veces me ayudó a pasar momentos muy difíciles en mi vida. Y gracias a que estudié lo que aprendí allá, me ayudó mucho. Si quieres saber de mi ciudad natal, era un pueblito chiquito, acá lo llaman el Shtetl, y allá vivimos como en un gueto. Alrededor estaban los ucranianos que trabajaban en la agricultura. Y nosotros, mis padres, todos los judíos se dedicaban, eran los sastres o eran zapateros. Pero sastres que nunca hacían un traje nuevo, siempre remendaban los trajes viejos, le daban vuelta uno para el otro para que parezcan más nuevos. Y los zapateros remendaban los zapatos viejos, ponían remiendos hasta que se quedaba chico para uno, entonces lo usaba el chico menor. Y nunca se tiraba porque había mucha pobreza y mucha miseria. ¿Y vivía con sus padres y tenía Vivía hermanos? mis padres, pero en la juventud no tenía ninguna escapatoria, no tenía ningún futuro. Entonces los padres siempre nos invitaban a ir a otro lado, a buscar horizonte nuevo. Y la mayoría, Con único, entonces. yo tenía dos hermanos que ya estaban acá, ya ¿Menores emigraron o en Buenos Aires, mayores. Y yo tenía también que venir a la Argentina, pero me agarró la guerra. Pero como no había, los padres querían que estudie algo, que no sea sastre como ellos. Pero no había dónde ir a estudiar, no había futuro para la juventud. Entonces que me emigraron y los que quedaron allá no sabían qué hacer. Y justo apareció la ORT, era como un salvavidas, porque empezó la revolución industrial, entonces aparecieron los primeros coches, los primeros autobuses, los camiones, los generadores de electricidad, y necesitaba gente para atender todo esto. Y la ORT sabía lo que... y entonces vinieron y instalaron una escuela ORT en mi ciudad, cerca de mi casa. ¿Cuántos chicos había en esa escuela? Vinieron de todos lados, porque como era la única en todo el alrededor, vinieron chicas de 300 kilómetros, chicas y chicos para estudiar. Había La muchos mayoría de chicos, ¿no? chicos y chicas, no, chicos y chicos, porque las muchachas estudiaban mecánica y las chicas costura. Y era no era tan gran, pero la quería mucho, porque era la única manera donde podíamos reunirnos, donde podíamos hablar de Israel, de política, de hacer algún baile, porque era muy triste la vida. Y en esta escuela estudié 3 años y cuando terminé me pidieron que me quedara ya a trabajar como instructor para enseñar tornería
y para enseñar dibujo técnico ¿No? en la misma hora. Y mientras estaba preparando la llamada para venir acá a la Argentina. Y trabajé como 3 años allá. Y justo cuando ya tenía que salir de la Argentina, empezó la Segunda Guerra Mundial. Y no, pues, no, yo me clavé allá. Pero nosotros sabíamos lo que está pasando. O sea, ¿no? Más o menos hablaban un poco sobre eso, de que se estaba viniendo Para la una gente. guerra. Por eso, donde vivimos nosotros, estábamos ocupados por los rusos. Entonces éramos como todos. Pero del lado que ocupaban los alemanes, sabíamos lo que pasaba allá. Que donde llegan los alemanes, enseguida se apropian de todas las propiedades judías, les sacan todos los bienes, les mandan a un campo de concentración o le mandan a trabajo como esclavos en la industria bélica alemana. Y todo eso sabíamos. Entonces, cuando los alemanes estaban acercando a esta ciudad, entonces nos reunimos justamente en la escuela, los jóvenes. O sea, la escuela lo apoyaba para reunirse. Sí, no, la escuela era nuestra segunda casa paternal, porque todo lo hacíamos en la escuela. Y hasta se casaban y así se ponían. ¿Qué hora eran más o menos las clases? Las clases eran a la mañana y a la tarde. ¿Y qué A la mañana de 8 a 12 y después a la tarde de 2 a 5 o 6 de la tarde. Y entonces nosotros hemos resuelto irnos a retirarnos junto con el ejército soviético que se escapaban de los alemanes, porque no hicieron el Blitzkrieg, que corrían como locos, ¿no? Entonces había una unidad militar allá en la ciudad. Nos reunimos con ellos y salimos junto con ellos, caminamos con ellos como 3 días. Y al tercer día nos llegamos a un punto de concentración. En este punto nos tenían que dar el destino. ¿Usted iba con su familia? No, los viejos no se podían ver porque no era tan fácil levantarse y salir sin nada. En la juventud nos fuimos casi todos, pero los viejos se quedaron. ¿No? Por eso fue ¿Y la relación con sus padres cómo era? eran perfectos, eran los mejores padres del mundo. ¿Iban al templo? Sí, ¿O no era muy religioso? sí, yo sabía casi de memoria todas las oraciones de la mañana, porque ya todos iban a la mañana a rezar y se ponían los tefilín y casi que pensé que sabía de memoria las oraciones de la mañana. Claro, ahora se cortó todo. Y cuando llegamos a este punto de concentración, nos tenían que dar un destino. Nos dieron un uniforme medio viejo, cualquiera, y preguntaron qué grado tenía en el ejército polaco. Después nos preguntaron qué oficio tenemos. Y cuando yo le dije que estudié en la ORT, ellos sabían, y que eran mecánicos, entonces me preguntaron si sé trabajar en un torno. ¿En qué idioma hablaban ahí? En el norte, en polaco y en yiddish. Había yiddish también hablaba, pero mayormente en polaco. Después de que usted se fue, ¿se volvió a hablar con sus padres? No. Sabía noticias que al día de la noche, cuando llegaron los alemanes a mi ciudad, los llevaron a todos los judíos que quedaron, todos viejos, mujeres, chicos, les llevaron al plazo central de la ciudad y los fusilaron a todos. ¿Y sus hermanas? Estaban acá. Ah. Una hermana estaba acá. ¿No preguntaron por usted? No. Después no sabía sí. dónde estaba. No, durante la guerra no, porque no se podía comunicarme con él. ¿El pueblo en el que usted vivía, había muchos judíos? ¿Era un pueblo básicamente judío? Sí, era como un gueto judío, y alrededor vivían los cristianos que se dedicaban a la agricultura. Pero nosotros vivimos en un gueto, encerrados. ¿Cómo era la relación con los cristianos? Mal, Mala. sí, porque Había discriminación. eran como enemigos nuestros, nos miraban como extraños, como nos mandaban a Palestina. Y más los polacos, ucranianos también eran muy antisemitas, y los polacos también eran antisemitas. Pero no había otro remedio, había que ¿Y en aguantar. la escuela había de otra religión o eran nada más No, judíos? no era judío, porque la ORT, no sé cómo
que significa acá la ORT. Allá la palabra ORT era O-R-T, que eran 3 palabras rusas, que es Organización Распространения Труда, que es decir, organización de divulgación de trabajo entre los judíos. Decía entre los judíos. Ahora no sé cómo será. ¿Y ustedes sentían que la escuela era como una contención frente a lo que eran los ataques o la discriminación de los No nos querían ellos. Éramos como parías en un casamiento sin invitaciones. Pero no había otro remedio, había que aguantarse. En cambio, allá en Rusia era distinto. Cuando me mandaron a una fábrica militar, porque me preguntaban si soy tornero, y me mostraban yo un dibujo técnico que soy interpretarlo, y como se los interpreté, entonces necesitaban gente para la industria bélica militar en Rusia. Entonces nos separaron más o menos una docena de muchachos y nos mandaron a una fábrica militar en Gorky, 450 kilómetros al sudeste de Moscú. Era una fábrica muy importante. Y allá agradecí a Dios que no me mandara al frente. Y agradecí a la ORT porque me dieron este oficio que me podía salvar. Porque en el frente, el promedio de estar en el frente era 3 días. Claro, algunos se podían quedar 3 años, 6 años, pero algunos se quedaban 10 minutos. Y quedaban heridos o muertos. Y que acá por lo menos, aunque la vida era dura, porque hay que trabajar 12 horas todos los días, todo el día del año, sin cumplir una tarea muy importante, muy rígida. Y aparte de esto, que la comida no era de la manera mala, pero por lo menos tenías la vida asegurada ya. Y así yo trabajaba ya 3-4 años. ¿Y dentro del pueblo en el que usted vivía hubo muchos judíos que fueron al ejército? Pero fue el ejército polaco, pero el polaco se desmoronó enseguida y entonces la mayoría pereció en la guerra porque los alemanes los fusilaban directamente. Y los que quedaron, la juventud se fue como nosotros, se fueron a la profundidad de la Unión Soviética a buscar otro lugar. ¿Y muchos cuántos años tenía cuando se fue? 20 años, 21. ¿Y se fue directamente a Argentina? ¿O No, se fue a no. otra parte? Fue allá en la fábrica. Durante toda la guerra estaba en toda la fábrica. Porque ¿Pero cómo hizo para conseguir los boletos a Argentina? ese después de la guerra. Pero de allá en la fábrica, cuando había un momento que los alemanes se habían acercado mucho a la fábrica. Había 150 kilómetros de Gorky, ya estaban cerca de Moscú. Y nos estaban bombardeando 7 veces, 7 noches, viniendo los aviones en oleadas hasta la 4 de la madrugada, 7 días. Pero había que quedarse trabajando, como movilizar, como no se podía mover del lugar de trabajo. Y había que cumplir la tarea. Y después de 7 días ya empezó el asunto de Stalingrado, que derrotaron los alemanes allá, y en Moscú también, y empezaron a escapar los alemanes. Entonces yo agradecía, porque yo creía que ya de ese nos salimos. Y que después de Stalingrado me dijo, gracias a Dios que ya ahora puede ser que vamos a salir vivos de este asunto. Y aparte de esto, muchos ingenieros y técnicos de la fábrica fueron llamados al servicio regular para unas unidades de ingeniería para construir puentes, porque los alemanes dinamitaban los puentes, las instalaciones de los puertos, y necesitaban ingenieros para edificar esos puentes, para arreglar motores de aviación en unidades móviles, y quedaron pocos ingenieros. Entonces salió un aviso que el que se cree capacitado para dar examen después de 6 meses de preparación para dar la facultad, puede anotarse que puede estudiar la facultad y trabajar 8 horas y cosas así. Y yo me anoté y entré, gracias a la ORT. Porque justo lo que aprendí en la ORT me preguntaban allá, un poco de física, un poco de mecánica. Y entonces yo estudié 2 años y medio en la facultad. Ahora cuando terminó la guerra, nos llamaron a todos y nos dijeron, a todos estudiamos, y dijeron, basta de estudiar. Ahora hay cosas más importantes para hacer. Tienen que volver cada uno a su lugar de nacimiento,
primero fomentar la ideología comunista. Esto ¿Pero ya primero. habían terminado de cursar o les No, dijeron ahí que... no, hay que cortar porque hay cosas más importantes para hacer que estudiar. Porque ahora hay que arreglar la vida normal de las ciudades y ustedes... ¿Quiénes eligieron esto? Había un general de asuntos políticos, que él daba los órdenes. Y nomás llamaron a él se presentó y dijo, me van a perdonar que me van a cortar los estudios, ahora hay cosas importantes para hacer, todo está arruinado, todo destruido, usted tiene la obligación de volver a imponer la legalidad y la normalidad en los lugares donde ustedes vivían. Y nos mandaron de vuelta al lugar de nacimiento. Y cuando llegué para allá vi que estaba todo destruido. No había ni casa, no había ni parientes, no conocía a nadie. Entonces me di cuenta que acá no tengo nada más para hacer y trataba lo antes posible de llegar acá a la Argentina a ver a mis hermanos. ¿Y por qué fue que sus hermanas vinieron para Argentina justamente? Porque no había otro lugar para ir. En Norteamérica había tener parientes. Y a Israel había cupos, 5.000 cupos por año que daban para ir a Israel. Y estos lo daban a los que estaban en la Akshara, esos son lugares preparativos de los Halutzim, de los sionistas, que ellos mandaban los cupos y nada más que 5 no dejaban entrar porque los ingleses no dejaban entrar. Estaba prohibido. Y los que venían allá luchaban contra los ingleses, justamente, los judíos que iban a hacer querían expulsar a los ingleses. Y los rusos sabían que luchan contra los ingleses. Y como estaba la Guerra Fría, y los rusos estaban interesados para luchar contra los ingleses, no dejaban salir, sabían que nos vamos a alistar este ejército rebelde en Israel para luchar con los ingleses. Entonces pudimos salir de allá y a Checoslovaquia, después me fui a Austria, a Viena. ¿Eso en qué año fue que se fue? En el 46, cuando llegué en el 47, después de la guerra. ¿No tuvo Y ningún allá, problema con el gobierno para desplazarse o para salir de...? no, al contrario, los checoslovacos eran gente muy buena, nos recibieron muy bien, nos ayudaron. Y en Austria también, porque los israelíes mandaron shlichim, representantes, se llama la Brija, y allá organizaban kibbutzim, organizaban a la juventud para llevarla a Israel. Y ellos traían plata, nos ayudaban. Pero yo recibí la carta de Argentina, que me estaban esperando acá. ¿Tenía la oportunidad de irse por algún kibbutz, digamos? Tenía por ir, sí. Pero quería ver primero a mis... yo pensaba ir a Israel, pero primero quería ver a mis parientes acá, porque ellos creían que estaba entre los desaparecidos. ¿Cómo? ¿Contarles lo que pasó? Acá. Y No, bueno, dice que a las hermanas, ¿para qué quería verlas, digamos? Para volver a verlas. y para cosas, la familia, ¿qué más que ver una familia? Y entonces me mandaron a llamar para venir acá, para no se podía venir para acá. Estaba prohibida entrar para los judíos. Sí, Entonces ya había fuimos... un poco de Sí, discriminación. mucho, bastante, mucho. Y entonces fuimos primero a Paraguay. Y de Paraguay ya era más fácil venir por acá. Y acá cuando vine para acá, otra vez había que pensar en trabajar. ¿Y usted podía hablar o no sabía hablar? No. A mí yo tenía que aprender varios idiomas, porque en Polonia estudié la primaria y hice en polaco. Después, cuando la mitad de Polonia ocuparon los rusos, era república ucraniana. Entonces la secundaria hice en ucraniano. ¿Y en primaria también estudió en una escuela judía? No, era una escuela que no era del Estado, pero era para los judíos, porque estaba todo Porque, separado. nada más se iban ellos. Sí, no estaba juntos. La escuela era... ¿Y los profesores también eran judíos? No, había de todo. Había idioma, por ejemplo, el hebreo se estudiaba un judío, y historia judía también, pero literatura, química, y eso, todas estas materias eran polaco también. ¿Y acá cómo hablaba? Y acá, el ruso tuve que estudiar en la facultad en ruso, que yo estudié primero en polaco, secundaria en ucraniano, en Rusia en ruso. Y cuesta, pero los judíos que tenemos una capacidad para aprender los idiomas. Cuando vine para acá también tuve que aprender castellano.
Pero no me costó mucho porque se parece mucho al francés. Hay muchos programas franceses. Y ya en Rusia para estudiar había que estudiar 2 idiomas extranjeros en la facultad. Esta obligación. Entonces, como yo en la primaria estudié francés, me era fácil. Pero el segundo idioma, entonces me dijeron que me anoten alemán, porque el alemán parecido al yiddish. Y mire, sabía mejor alemán que los rusos que estudiaron allá, porque me era más fácil a mí interpretar el alemán que ellos el alemán. Y acá todo es otro idioma castellano. Pero no era difícil. ¿De dónde salió para la Argentina, digamos, desde Europa? De Europa salí de París, de Havre, porque el Joint, cuando estábamos en Austria, ya estábamos bajo la protección del Joint. Y el Joint nos llevó primero a París, y de París tomamos el barco y venimos para acá. ¿Y el viaje al final no lo pagó usted, sino se lo pagaba? No sé, como si fuera si pagar mi hermano o la Joint, porque creo que la Joint no la puede este viaje. Pero era barato. Y por eso era un carguero que tardamos como 35 días. Ya no tenía cosas que llevar, digamos, para Argentina, ¿no? No, nunca tuve. Este fue lo bueno, que cuando me fui de casa no tenía que cargar con nada. Era soltero, no tenía problema. Porque los que iban en familia era muy, muy difícil, muy difícil. Y yo como tenía grandes problemas, por cualquier lado me las arreglaba. ¿Y cómo era la situación económica de su familia? ¿Sí? ¿Acá? No, en ese momento, cuando estaban con eso. Familia desapareció. No, pero cuando estaban con sus papás. Bueno, era muy, no, te dije al principio que era una miseria ya en este pueblito, no, era un sastre que ¿Y cuando llegó acá y empezó a buscar trabajo, lo consiguió rápido? cuando llegué acá empecé a buscar trabajo y otra vez aparece la ORT. Salió un aviso en el diario que necesitan un instructor para tornería, para dibujo técnico. Y me presenté, apenas sabía el idioma, pero con los antecedentes que tenía me tomaron. Y empecé a enseñar acá en la ORT. Estuve 6 meses hasta las vacaciones. Cuando llegaron las vacaciones, mi hermana me llevó a Merlo, que tenía una casita allá, y para descansar. Acá de todo. ¿Usted estaba viviendo con sus hermanas? Sí, con mi hermana. ¿Y cuántos años tenía? 20 más o menos. 21. Y allá al lado había una fábrica metalúrgica que hacía mecheros para calentadores. El Primus había mecheros, no había gas en aquel entonces. Entonces me pidió que le haga las matrices para un mechero nuevo. Y se lo hice. Cuando se lo hice, entonces dice, bueno, ¿dónde te vas? Quédate con nosotros, vas a ganar bien acá, acá vas a estar bien, acá la fábrica trabaja bien, y te vas a enseguida te compras una casita. Y me convenció, y me quedé trabajando con él. Y ganaban bien. ¿Estaba acá, se iba a ir a Israel? Y ya era difícil. Y pero usted... Aparte que vinieron... Como que lo convencieron. ¿Y tenía pensado irse de Argentina para... Pensaba, sí. Sí, pero venían cartas de Israel de una hermana. La hermana que escapó conmigo a Rusia se fue a Israel. Y llegaron cartas que necesita ayuda porque están muy mal, que no tienen ni para comer. Entonces acá mandábamos plata, mandamos paquetes de ropa, mandábamos comida, conservas. Entonces, ¿cómo voy a ir yo también allá si la situación está tan... Mientras me casé, ya me quedé acá. Ya pude comprar la casa. ¿Y su hermana de qué trabajaba acá? Mi hermana tenía negocio. Y una hermana, los dos tenían negocio de tienda. Y yo me quedé acá y ahora tengo la suerte de llevar a una nieta a la ORT también, igual como mi padre me llevó a mí para notar. Y cuando me llevó a la ORT me dijo, mira, acá vas a estudiar y vas a aprender muchas cosas que te van a servir para toda la vida. Y no se equivocó. Y ahora se lo digo a mi nieta también. Estudié para aprender acá que te va a servir para toda la vida lo que vas a aprender en la ORT. Y es verdad, porque son afortunados. Nosotros, para estudiar en la ORT, teníamos que rebuscarnos porque no había plata, había que comprar una lima, era un problema para comprar una lima. Y acá, gracias a Dios, tienen de todo, también tienen por la voluntad, nada más. Por eso son afortunados y estudian y aprenden que le van a servir en la vida. ¿Y usted cree que hay mucha diferencia entre ORT en ese momento y ORT ahora? Sí, como de día a la noche. Porque ustedes se imaginan un lugar donde no había pobreza, había miseria, no había donde trabajar.
los padres apenas ganaban para subsistir. Hasta los mismos comerciantes, había pequeños comerciantes que apenas sacaban para sobrevivir. Y era una vida mísera, hay que decirlo, mísera. Y acá, gracias a Dios, no falta nada. Cuando yo vine acá de allá de Europa. O sea, Ort de Argentina, el anterior, ¿le iba bien? Esa es la otra, acá en Buenos Aires. No, era otra cosa, era una cosa chiquita. Allá había pocos alumnos. Y esa es otra cosa. Pero acá, lo que van a aprender acá, que es allá se aprendía mecánica, herrería. Ahora van a aprender vuelos interplanetarios, van a aprender computación, de radar, es otra cosa, y es el futuro que van a aprender acá. ¿Y la diferencia entre Ort de Europa y la Ort de acá era muy grande entonces? Sí. Pues no es que era, es que la vida era distinta, la vida era muy pobre, ya muy pobre. Y, o sea, la vida afectaba directamente, digamos, el estudio. El estudio no, porque cada uno quería estudiar, pero no había posibilidades de estudiar, porque cada uno tenía que ganarse primero la vida. Porque primero de todo era traer el pan a la casa. Y no había donde trabajar tampoco. Donde conseguía un trabajito no podía ir a estudiar, prefería trabajar y no estudiar. Pero era muy difícil, muy difícil. ¿Y qué era más o menos lo que le enseñaban allá, que acá no? O sea, ¿la diferencia era por la forma de enseñanza o por la economía nada más? No, era otro tiempo. En aquel entonces no había computación y electrónica. Pero lo que necesitaba es mecánicos, electricistas, porque aparecieron las primeras lamparitas eléctricas, había que hacer instalaciones. Entonces nos enseñaban eso, lo que hacía falta en este momento. Claro que ahora hace falta cosas distintas. O sea, que se fue adaptando, digamos. El tiempo cambió, pero yo en los 70 años, desde que entré en la ORT y hasta ahora tengo más de 80, pero desde que entré en la ORT hasta ahora tuve siempre contacto cíclico con la escuela ORT. Y le estoy muy agradecido por lo que aprendí allá. A mí me sirvió para todo. ¿Y usted cree que a su nieta también le va a servir? Seguro, seguro. Yo le digo que siga estudiando, que aprenda, porque es lo que hay que aprender en este momento, lo que va a valer en estos años. A lo mejor mañana vamos a tener para otras cosas, pero en este momento es lo que enseña la otra, es muy importante. Y usted antes había dicho que cuando estaba en Europa iba todos los días al templo, pero que ahora Sí. ya no hacía eso. ¿Por qué fue? Porque en Rusia no había posibilidad de ir, porque allá la religión estaba prohibida. Aparte, durante la guerra, al gobierno soviético no le interesaba ninguna religión, le interesaba producir para el momento para el frente. Y ellos no, la religión estaba directamente prohibida, era condenada. ¿Y qué pasaba con las sinagogas? No, por eso, ¿Las clausuraban, digamos, o la gente, algunos seguían yendo? no había sinagoga tampoco. Había una sinagoga, había 2 o 3 y fui a verla. Y tenía miedo de entrar, a ver que había algún espía que veía que soy un religioso y no convenía. Y cuando fue el asunto de Stalingrado, cuando echaron a los alemanes, entonces ese día me traje un kipá y me puse a rezar. Lo que sabía de memoria, sabía casi todo de memoria. Y me preguntaron a los chicos, ¿qué hago? Y sabía que hacía con la boca, que yo no me daba cuenta, pero yo movía la boca rezando. Y me preguntaron con quién estoy hablando. Y allá los judíos tenemos una costumbre que si nos pasa algo, cualquier cosa, agradecemos a Dios. Y como estamos diciendo, hay una brajá que justamente está para eso. Y yo me acuerdo que le estaba leyendo que Elie Wiesel, el premio Nobel de literatura, cuando le entregaron el premio Nobel de mano del rey de Suecia, sacó, como yo ahora, este kipá. Se lo puso y dijo, Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה.
Esto quiere decir que agradezco a Dios, nuestro Dios, por haberme dado la vida, por haberme sostenido y por haberme posibilitado llegar a esta estancia de mi vida. Y luego le dijeron que lo tradujo esto, lo aplaudieron todo. Pero no siempre fueron momentos así, ya que estamos de religión, no siempre fueron momentos tan buenos para los judíos. Cuando fue liquidado el gueto de Varsovia, quedaron algunos judíos todavía, y los alemanes le llevaron a un campo de concentración, a Bergen-Belsen, y de allá tenían que ser transportados a cámaras de gas. Y entre ellos había un rabino, se llamaba Landau. Este rabino era justo el día de fiesta de Shavuot, sacó del bolsillo una vela, la prendió y hizo la primera braja de bendecir a las velas. Y la segunda tiene que agradecer a Dios por haber llegado a esta instancia de la vida. Y en esta instancia estaba medio pensando, pues dice, con voz fuerte, pronunciar la braja Shehiyanu, Bekimanu, Beguillanos, más de que agradecía a Dios de haber llegado a esta instancia de la vida. ¿Y había Entonces, muchas sinagogas alrededor o sea, por ahí en ese sector que usted dijo que era? No había nada. Y a ese rabino le preguntaron, ¿por qué pudo pronunciar agradecimiento a Dios en estas circunstancias? Entonces él dice, mire, yo también lo pensé, pero cuando vi a ustedes con las caras llenas de Kedushá, con manos levantadas al cielo, unidos a nuestro Dios, me di cuenta por qué tantos países poderosos han desaparecido en la historia, y nosotros los judíos fuimos judíos y siempre vamos a ser judíos. Esto que decía Dios. Y también usted me preguntó de Rusia, de la sinagoga. Allá, cuando se desmoronó la Unión Soviética, entonces había un ingeniero, empezaron a venir los primeros inmigrantes a Israel de Rusia. Y había un ingeniero que trabajaba en una fábrica en los Urales, ya que puede ser en Siberia. Y en esta fábrica tenía 2 hijos. Y él apenas podía ir a Israel, se fue a Israel, y cuando bajó del barco, besó la tierra de Israel y sacó del bolsillo un casquete siberiano, un gorro que tapaba por el frío, se lo puso y también dijo Shehiyanu, Bekimanu, Beguillanos, Manazé. Entonces la gente se inquirió qué pasa con él. Entonces le dije, mire, yo soy un ingeniero que trabajaba en una fábrica muy importante, fui muy condecorado varias veces con el orden de Lenin y con la medalla de Stalin y con todos los regímenes de la Unión Soviética. Pero no tenía ninguna fe. Se me cortaron los lazos con mis antepasados. Y no sabía qué hacer con mis hijos, porque tengo 2 hijos que como allá no había ni... O sea, usted acá seguía la religión, ¿no? Allá no había ni sinagoga, que usted preguntó, no había ni rabino, no había ni muel, y tengo que decir que no son circundados. ¿Pero por qué pasaba eso? Si supuestamente había muchos religiosos judíos ahí. Sí, pero no tenía no había sinagogas, no había rabino, no había dónde rezar. Entonces pues, se cortaron los lazos, porque está prohibido ser religioso allá. Entonces dice, ahora cuando viene a Israel, entonces sí que van a ser otros judíos como yo, y van a ser mejores judíos que mis padres y mis abuelos. Y son cosas que nosotros estamos acostumbrados a estas cosas, los judíos. Siempre había problemas, pero siempre salimos, y todavía había un rabino que prendió la vela, dijo, va a llegar un tiempo que vamos a volver a nuestra tierra prometida, que vamos a tener en nuestro país, y vamos a ser igual como todos los países. Y si llega el Mesías, va a ser mejor todavía. Y se cumplió desde Israel. Ese se cumplió. ¿Y la escuela OR no tenía nada con aspecto religioso, digamos, o nada más era enseñanza? Y religiosa,
con la religión no, pero enseñaba en hebreo, historia judía. ¿Pero acerca del sionismo o del Sí. judaísmo? Sí, historia judía. Historia judía y hebreo. Otras materias de... La materia era ya comunes, literatura, química, física. ¿Y cuál era la relación con sus profesores, digamos? Muy buena, muy buena. Y digamos, en relación generalmente ahí en ese lugar, ¿cómo se portaban los chicos con los grandes? ¿Cuál era la relación? Y bueno, todos los amigos, porque lo que estábamos en la otra éramos todos amigos, organizábamos bailes, cada semana había bailes, había... daban, Era, digamos, extraoficial. No es que lo organizaba Ort, sino ustedes. no, pues no, nos prestaban la sala y nosotros encargábamos una orquesta y hicimos bailes. Y el único lugar donde había bailes era allá, porque había muchas chicas y chicos. Y muchos se conocían y se ponían de novio y se casaron. Sí, no, porque es el único lugar donde podía conocerse la gente. Y aparte de bailes, ¿hacían otros tipos de actividades? Sí, venían profesores y hablaban por ejemplo, había de cómo hay que comer, que no hay que, para no engordar, que hay que consumir tantas calorías por día, y preferible quedarse con un poco de hambre y no sobrepasarse, porque cada gramo que nos pasamos, que era un gramo de grasa en el cuerpo, así cosas. Después ya empezaban a hablar de la energía atómica, apenas, de la fórmula de Einstein, de E igual mc por el cuadrado, y cosas ya. ¿Y cosas con respecto a solidaridad o Con- al judaísmo, ya Sí, porque había organizaciones sionistas y cada uno trataba de atraer... ¿Por parte de Ort o de los No, grupos? esto fue de los mismos alumnos. Los organizacionistas estaban afuera, pero mandaban representantes para atraer, para llamar a Zoyer, los izquierdistas a la izquierda, los militar a la derecha, había intermedios, había religiosos, de Agudá, y cada uno se iba a un partido que le... ¿Y ustedes estaban en algún grupo? No. ¿Y sus amigos? Entonces, compañeros? en aquel entonces yo creía, lo único que quería ir a Israel y quedarme allá en Israel. Es lo único la mayoría pensaba en eso. Porque sabíamos que un día teníamos que tener un país, y si no vamos a luchar, y mi padre también era muy sionista, él siempre decía, no era de los muy religiosos, era más bien sionista. Él decía que si queremos tener un país, hay que ir a pelear, agarrar el fusil y ir a pelear. Y si tengo que ir yo, voy yo también a pelear. Y vos también, que también voy a decir. Porque sin la sangre derivada, no vamos a ser un país. ¿Y usted se considera argentino ahora? Ahora sí, ahora ¿qué voy a hacer? Si tengo nietos argentinos. Festeja todas las fiestas. Festejo, sí. Las judías también. Las judías también. Va al templo. Voy al templo, porque como por mi casa no hay muchos templos. Los sefaradís quedaron, pero los ashkenazís desaparecieron. Muchos se fueron a Israel, muchos fueron a Norteamérica. Entonces ahora tengo un templo de Chabad Lubavitch, cerca de mi casa. Voy para eso. Y con respecto a Argentina y Europa, ¿cuál cree que se mantiene más? ¿Cómo es la diferencia entre las comunidades, digamos? En Europa quedaron, No, cuando usted estaba, digamos. en aquel entonces, Sí. y toda Europa era antisemita, una mejor, más, una menos. Pero la comunidad judía. La comunidad judía hasta que vino Hitler, entonces hay lugares que vivían bien. En los pueblitos como nosotros, la vida era pobre y no había otro remedio. Pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial con la aparición de los fascistas, entonces ya no había otro remedio que escapar de allá. Y lo que se quedaron allá del lado de la selva perecieron todos. Pero los que fueron a Rusia se salvaron muchos.
Claro, había dificultades, había que pelear contra el hambre, y el que no tenía un oficio como yo, era muy difícil. ¿Usted alguna vez dudó en irse de ahí o estaba seguro que se iba a ir a Argentina cuando terminara la guerra? No, yo cuando la guerra pensaba ir a Israel, pero primero quería ver a mi familia, porque eso es lo más importante, ellos creían que yo no vivía más, entonces quería ver a mi familia. Y cuando vine para acá, y la casa que viene de allá, que eran muy pobres allá. Y ahora que sabe que más o menos Israel está apoyando mucho digamos, que vayan de Argentina para allá, o sea, que pagan el viaje. Y muchos se van, porque ahora muchos se van a Israel. ¿Usted no pensó en irse en el momento? Para mí ya es un poco tarde. Para las nietas, los hijos. Y los nietos están acá. Sí, pero piensa que... Si ellos se fueran, yo me voy enseguida. Si ellos se van, yo no me quedo ni un solo día. Eso es seguro. Sí, porque actualmente usted sabe que hay mucha gente que se está yendo. Está yendo, sí, pero tienen la juventud. Pero la juventud enseguida se los ubica. O sea, si usted ahora le Si yo fuera- preguntaría si los hijos quieren ir, usted les recomendaría que sí. Sí, señor, enseguida. Todavía no hubiese dicho que se vayan enseguida, que no piensen más. Porque a pesar de que ya está informado de lo que está sucediendo, ¿no? En Israel no pasa nada, en comparación con lo que pasa acá, que ahora hay mucho más muertos acá en la calle que allá con todas las bombas. Allá justamente este sábado vinieron 2 chicos de Israel al Shil, a Chabad Lubavitch, y uno es profesor del Technion en Haifa y otro vive en Petah Tikva. Y entonces contaron que de Haifa no se siente nada, en Petah Tikva había alguno, pero son cosas insignificantes. Se vino con un vestido como parecía un camionero, y dice, visten así nomás los profesores de la facultad. ¿Usted mantuvo alguna relación con instituciones sionistas mientras vivió en el país? ¿Aún hasta el día de hoy? ¿Acá? Sí. No. ¿No mantiene un contacto con Israel? Sí, tengo amigos allá. Yo cuando fui a Israel hace unos 3 o 4 años, fui a una casa tenía una sobrina, y después me fui a la casa de un amigo, que vivimos en mi ciudad uno frente al otro. Pero esos amigos de ver, no como amigos acá que dicen que son amigos. Esos son amigos que pasamos la guerra juntos, esos son amigos de ver. Y no me dejó salir en su casa, 2 veces me tuvo allá, y llamó por teléfono a Haifa, estaba en Jerusalén. Y dice, una amiga quiere verte, vamos para allá. Fuimos para allá y había 10 amigos, todos que estudiamos en el mismo colegio, un poco en la Horta, un poco en la ¿Se mantienen las relaciones con sus compañeros? Fallecieron, desgraciadamente, porque el amigo falleció, la sobrina falleció, y hay 2 amigos que estuvieron allá, están muy mal de salud, y con 2 hablamos por teléfono, pero son muy viejos, ya no es que... ¿Y en Horta allá usaban algún tipo de uniforme o algo? ¿A dónde? En Horta. Sí. ¿Uniforme? ¿Cómo? Había el gorro solo, la ropa no. Había un gorro parecido a la policía acá, pero con verde. ¿Y había actividades, digamos, deportivas? Sí. Nosotros organizábamos, en la escuela no. La Nosotros escuela, digamos, prestaba el lugar. prestaba el lugar, nos ayudaba económicamente, porque allá la ORT no cobraba. Todos eran becados, porque nadie podía pagar. Aparte, encima lo pagaban y nosotros lo compraban. Y usted tuvo los hijos acá, ¿no? Sí. ¿Y no estudiaron en Horta? ¿No pensó en su No, la hija es abogada. La madre de Cerúña. ¿Estudiaron en la escuela judía? No, la vieja no. Empezó después porque estudiaba baile, estudiaba cosas raras que no me interesaban, y no tenía ni tiempo para... Y ahora está arrepentida. Yo no me quería mandar. Porque tenían Pero al final terminaron mandando a la nieta. Sí. Porque donde estudiaba en la facultad, el abogado era muy
Había que estudiar muchísimo. Yo me levantaba junto con ellos a las 4 de la madrugada y estudiábamos juntos. Yo podía ver el libro que estábamos junto con ellos. Y aparte era muy... quería sacar todos los 10. Entonces ya no tenía tiempo para otra cosa. Pero la nieta sí, primero de todo la mandamos a la escuela Yiddish. Y estudió hebreo. ¿Te acuerdas de la escuela? La escuela, ya que acá en la calle Seguí. Herz Herzliya creo que se llama. ¿Herzliya o Herzl? O Herzl o Herzliya. En la calle Seguí al 2000 y pico. ¿En cuál calle? Seguí. Porque Y esa el escuela año, ya no existe. hasta el año pasado, sí, está bien. Hasta el año pasado estudió allá, después pasó de allá para la otra. Y, o sea, de vuelta, la diferencia de Europa, de la escuela más o menos que hay acá cuando estudió Yiddish, era su nieta, ¿no? Allá en Europa, No, acá. acá, su nieta. sí. ¿Cree que más o menos cambió algo? O sea, ¿por qué eligió que estudie Yiddish? Porque la hija no estudió y estoy arrepentido. Y entonces enseguida a las dos nietas. Ahora la chiquita que tiene 3 años, también ya va a una escuela religiosa y ya sabe prender las velas los viernes. De ese me voy a estar arrepentido toda mi vida. O sea, que cree que su hija tendría que haber estudiado. Sí, y ahora está aprendiendo ahora con la nieta, porque como la nieta estudia, ella está aprendiendo con ella. Pero la nieta estudia Yiddish Acá, o hebreo. acá estudia hebreo. Ah, Y ella estudió hebreo todo el tiempo en la otra escuela. En la otra escuela, Herzliya, secundaria. sí, ella estudió varios años y sabe bastante hebreo. Pero Yiddish estudió. Ahora está preparando el Bat Mitzvah y sabe todo. El otro sábado, el viernes ofició de oficiante y aparte que sabe casi toda de memoria el oficio del viernes a la tarde. Yo fui allá a verla. Está muy bien. Estoy muy contento con ella. ¿Y su esposa? Mi esposa es argentina, no sabe nada. Sabe hablar un poquito de Yiddish, como los padres enseñaron, pero... ¿No tiene inconvenientes en que su hija, digamos, Al contrario. digamos que es como que se pasó más o menos a la religión judía? No era goyish, es Yiddish. Ah, ella también, Es pero no Yiddish. sabía nada. Pero los padres hablaban en Yiddish, ella aprendió de los padres un poco a hablar en Yiddish. ¿Ella era inmigrante o los padres eran Los padres eran migrantes de Rusia también, Matusevich. Y su hija, aunque no haya ido a alguna escuela, ¿no fue a algún movimiento sionista o algo así? Iba, pero también, pues, no me acuerdo, pero poco tiempo, cuando empezó a estudiar, ¿No sabe cuál? Dror creo que se llamaba. ¿Pero ella eligió ir o usted la mandó? Y porque los amigos todos iban, no es que eligió, eran todos los amigos y siempre O sea, ella iba para estar para con acompañar a los sus amigos. Pero no tenía tiempo, porque cuando en la facultad tenía que estudiar mucho. ¿Y Estaba, cuándo iba? O sea, ¿iba los sábados? ¿Cuándo? sí, sábado, domingo. ¿Y qué era lo que enseñaban ahí más o menos? Y no, pero eso debe ser conferencias históricas de historia o de Israel. ¿Cómo hacen los kibutzim, los kutzot? Y digamos, ¿tenían madrijim? Sí, ¿Y supongo que sí. hacían actividades o directamente enseñaban? Esto no sé, pero era algo debe haber de eso. ¿No? Y Una vez que llegó a la Argentina, en el momento de llegar, ¿lo estaban esperando? Claro. O sea, no pasó por el hotel de inmigrantes, nada. No, porque como yo estuve en Paraguay, de Paraguay para venir acá, vine ilegalmente. ¿Y para llegar a Paraguay cómo fue? Para Paraguay pues, se podía entrar a Paraguay, Y- en barco. Pero no lo esperaba nadie, ¿no? ¿Tenía algún conocido allá? No, porque vinimos por el Joint. El Joint nos guiaba, había representantes del Joint que nos llevaba, cuando íbamos allá nos llevaban enseguida a una casa, eran casas particulares, no había hotel. Y cada uno estaba en una casa particular y vivía con ellos. Era una casa particular yiddish. Y hasta mientras preparaban los papeles para llevar la cédula para venir a la Argentina. ¿Y Y lo allá. financiaba
joint? el joint, sí. Ajá. No, mi familia también mandaba plata también. Los joint, Sus hermanas en sí, Buenos sí. Aires. Es que mandaban $400 allá para hacer la cédula, todo. Sí. O sea, y durante su estadía en Paraguay, ¿cómo fue? ¿2 meses estuvo, dijo? Estuvo 2 o 3 meses, sí, hasta que se prepararon toda la cédula, todos los papeles para poder entrar legalmente a la Argentina como paraguayo. ¿Y qué hizo esos 2 meses en Paraguay? Nada, Nada, pero esperando. Sí, ¿tenía alguna comunicación con sus hermanas? sí. Ya. Sí. Le hablaban por teléfono, porque me dijeron, ¿cómo vamos a reconocerte? Porque si no me vieron, tenía 4 años cuando se fueron allá. Sí. Entonces dije, voy a vestir un traje blanco con la corbata colorada. Y me puse todo el traje blanco cuando bajé del tren y enseguida me reconocieron. ¿Y la comunicación con sus hermanas se mantenía desde Polonia por carta? ¿Se escribían? Desde cuando terminó la guerra, sí, Ajá. de Austria ya. ¿Y ellas las trataban bien? ¿A O dónde? sea, acá, con respecto a los inmigrantes, ¿Acá? ¿era bueno el trato? ¿Acá? Sí. Y no era inmigrante, yo era argentino. Yo vine como argentino. ¿Qué contaban sus hermanas sobre Argentina cuando se escribían? Que están bien acá, que no ven la minuta que venga para acá, que quieren verme, quieren abrazarme, para contarme qué hice todo el tiempo, para ver qué pasó con nuestros padres, con nuestra casa. Y como gente después se separa por una guerra 5 años. Calcule y a mí no me vieron de hace 20 años. Cuando ella se fue yo tenía 4 años. Y después cuando volví aquí yo tenía 21 años. ¿Y estaban contentas con su vida? Cuando le escribían, ¿estaban contentas con su vida en la Argentina? ¿Ellas? Sí. Sí, estaban bien. Porque en aquel entonces todos los judíos estaban mucho mejor que ahora. Era el momento que se podía trabajar, se podía... Yo también, yo puse una fábrica de tejidos, enseguida empecé a trabajar y no tenía ningún problema ni que comprar una casa y un negocio, porque trabajaba bien acá. No había ningún problema. ¿No había discriminación acá? No, por eso? ninguna. Yo no, por medio yo no sentí. ¿Cómo fue el encuentro con sus hermanas una vez que llegó a Argentina? ¿En dónde fue? ¿En Buenos Aires? Claro, pero Sus dije, hermanas vivían en Buenos Aires. cuando bajé del tren, con ese traje blanco, vino mi hermano y mi hermana y me reconocieron. Enseguida, pero yo todavía no estaba legalmente. Entonces ¿No era nacionalizado? después, ¿En qué año? enseguida, porque era el tiempo de Perón que necesitaba votos para el partido de Perón, creo que era UIA, Unión Israelita Argentina. Entonces nos dijeron que si queremos la ciudadanía argentina, tenemos que votar por Perón. Entonces, ¿quién va a votar? Todo el mundo alemán. Entonces nos juntaron a una sala en el 11 y nos dijeron, ustedes si van a votar por Perón, desde hoy son ciudadanos argentinos. Solamente tienen que levantar la mano y decir que juran ser ciudadanos argentinos. Y a las 2 semanas dieron la ciudadanía argentina y fuimos a votar. Después cuando mi hermano, era un paraíso, y de veras era un país muy bueno, por lo menos a mí me parecía así. ¿Quién comía carne? Yo en todos los años de la guerra nunca compré un pedazo de carne, nunca. Y apenas alcanzaba un pedazo de pan para comer. Y una vez, me acuerdo, iba con 2 amigos, encontramos una remolacha, estaba tirada ahí. La levantamos, limpiamos y la comimos entre los 3. Calculo lo que era. Había momentos muy difíciles. La guerra no es cualquier cosa la guerra. Una guerra así que guerra a muerte y vida o muerte. Y entonces, cuando usted llegó, sus hermanas o en general, ¿se tenía una idea de lo que había pasado en Europa con los judíos? Sí, ¿Sus hermanas sabían lo que había pasado? ¿Cómo que no vas a ver? Sí. Entonces, enseguida me organizaron una fiestita a los paisanos de mi ciudad y tuve que contarles todo lo que pasamos y muchos se pusieron a llorar. Y en la misma Rusia, cuando usted se fue, o sea, al interior de Rusia a trabajar en esa fábrica, ¿se
sabía lo que estaban haciendo los alemanes con los judíos en territorio? Se sabía, porque había en esta fábrica había un diario de la fábrica. Y yo varias veces escribí un artículo en este diario, cuestión de trabajo, porque como sabía que los armamentos que fabricamos va para matar alemanes, entonces yo trataba de trabajar, cumplir la tarea 2 y 3 veces más, 200 hasta 300%, y fue condecorada en el diario, mencionada en el diario, tengo el diario acá, y alentaba a todos mis amigos para que trabajen mejor, para matar más alemanes. ¿Qué me preguntó usted? Digamos, ¿qué noción se tenía de ahí en esa fábrica, o de los judíos en la Unión Soviética, de lo que estaban No había ninguna discriminación, al contrario. No, me refiero a lo que sabían de lo que estaban haciendo los alemanes en territorio común. Ah, bueno, entonces en este diario un día quería escribir un artículo, lo que está pasando con los judíos donde están los alemanes. Y hablé con el director del diario. Dice, mira, puedes escribirlo, pero no sirve, dice. Porque si vamos a escribir todo lo que está pasando allá, no nos van a creer y nos van a desprestigiar todo el diario, porque nadie va a creer lo que está pasando. Escribí un artículo, pero no tan fuerte para que sea más verídico. Esto me contestó. Sabía, claro que sabía. Sí. Pero, claro. Pero usted escribió un artículo más leve, significa que no escribió con tanto detalle a la situación. Sí. Pero no piensa que hubiera sido mejor explicarlo con más detalle y que todo el mundo sepa la verdad de lo que pasó. Bueno, ya escribí porque él me dijo que no convenía poner, porque no van a creer. Eran cosas tan monstruosas que una persona normal, que allá eran los rusos, allá cerca de Moscú, son gente buenísima. No podían imaginarse una cosa así. Entonces, ¿cómo vamos a decir una cosa así? No, son mentirosos. No iban a creer. Porque los rusos allá, no los ucranianos, nos recibieron muy bien y al contrario nos ayudaron. Se llaman los katsapes. Estas son gente buenísima. Y acá en Argentina, ¿usted cree que cambió la política, digamos, después del gobierno de Perón? ¿Para bien o para mal? Acá el antisemitismo está tan arraigado que es muy difícil. Primero que son hay una envidia a los judíos, porque usted ve que los judíos de alguna manera se están ubicando, se están trabajando, están estudiando. Usted, en el gobierno hay varios judíos, en los sindicatos, en la escuela, y acá ahora vinieron los paraguayos, los peruanos que se están muriendo de hambre, que están tirados en la calle. Entonces, esto mismo despierta el antisemitismo. O sea que para usted antes no había tanto antisemitismo como ahora en Argentina. Yo creo que siempre hubo. Había menos, pero siempre hubo antisemitismo. ¿Y sabe ¿Se sintió discriminado durante sus años en Argentina? Yo no, pero... Mire, voy a dar un ejemplo. Yo un tiempo tenía un negocio en la calle Centenera. Y en la puerta tenía una boliviana que vendía limones. Me pidió por favor que le deje un lugar, le dejé vender. Cuando vino mi sobrino de Israel a vernos, pasó por el negocio y me dijo, ¿cómo no va a haber antisemitismo? Que vos, que sos un gringo, tenés un negocio y ella, que es argentina, tiene que vender limones en la puerta. Y me entró, me parecía que tenía razón. ¿Usted le parece como una cosa natural? Pero dice que nunca lo sufrió en carne propia. No. ¿Y en Ort no pasaba eso acá cuando estaba trabajando, No, no? ¿Había tanta seguridad? Yo en la Argentina nunca sentí ninguna clase de antisemitismo. Porque mira, a lo mejor pues soy una persona que me adapto enseguida a las circunstancias. Porque en Rusia era ruso. Cuando estaba en Ucrania era ucraniano. Enseguida me adapté. Cuando estaba yo en la fábrica no había ninguna diferencia entre mí y algún ruso que trabajaba con... Pero la seguridad, ¿usted cree que cambió? ¿Vio que ahora está todo... O sea, cuando va a la escuela o cuando va a algún templo, vio que siempre hay mucha seguridad? A diferencia de antes, hay para usted... Sí, ahora creo que hay más. Después de los ataques a la embajada y a la AMIA, apareció más antisemitismo. Ya que Por eso menciona los ataques, ¿usted qué opina de eso?
¿Qué quiere que opine? No sé qué decir. ¿Cómo se sintió cuando pasó eso? Y calculo cómo se siente un judío cuando hay ataques. ¿Lo puede llegar a comparar con lo que le pasó allá en Europa? No, en Europa también es lo mismo, es lo mismo. Pero allá no había ataques así podían tirar una piedra, pero para tirar una bomba así para matar 100 personas, esto no pasó allá. Pero antisemitismo había y va a haber. Y nosotros la única salida que tenemos es ir a Israel y vivir allá. Primero que se eviten los casamientos mixtos, se evitan ¿Usted cree que está bien los casamientos mixtos? No, por eso le digo que hay que evitarlos. Y, es como que se va yendo en Israel no hay casamiento, si hay casamiento mixto, entonces más bien que se van a volver judíos, no goy. Pero acá con el casamiento mixto se desaparece. Porque es, digamos, más fácil. Porque allá dicta el país lo que tiene que ser uno. Porque ¿para qué voy a ir a Israel a ser un ucraniano? ¿Para qué me sirve eso? ¿Cómo se desarrolló una vez que llegó al país desde el punto de vista laboral? Acá. ¿Cómo empezó a ser más independiente usted y a conseguir trabajo? Y pues yo primero trabajé en la Hort. Después de la Hort fui allá a Merla, había un vecino que tenía una fábrica de mecheros. Y allá empecé a trabajar con él como matricero. Y trabajé varios años con él y allá me gané bien. ¿Su hija se casó con un judío? Sí. No, esto ya de chiquito. Tuvo una sola hija, ¿no? Dos. Una todavía está en casa. ¿Quiere agregar algo más? Lo que usted quiera. ¿Alguna opinión sobre un resumen, digamos? Un resumen podría decir que estoy muy agradecido de haberme invitado para recordarme los 70 años de mi vida relacionada con la Hort. Gracias a usted. Que, nos está dando toda esta información. que gracias a la Hort pude salvar muchas dificultades en mi vida y estoy seguro que la Hort, que hizo tanto para los judíos en todo este tiempo, tanto en Europa como acá, va a seguir el mismo camino y ahora tienen sucursales en todo el mundo, hasta ya en la misma Unión Soviética desmoronada ahora. Leí que la Hort instaló muchas escuelas y muchos chicos judíos que estaban separados de la religión, del judaísmo, estudian la Hort y allá le enseñan otra vez el judaísmo, le enseñan otra vez la mitzvot, le enseñan otra vez cómo tiene que ser un buen judío. Y esto no es poca cosa, porque se salvaron muchas almas judías en los países soviéticos que ahora existen, y muchos chicos se fueron a Israel, y hasta me dijeron que hay algunas chicas que no sabían nada del judaísmo, estudian allá en un seminario rabínico. Y esto es un zhus, quiere decir un mérito de la escuela Hort que es muy importante, muy importante.